Listo. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Noches de Café Evolution Challenge. Continuamos con este tema de las heridas infantiles y su repercusión en la edad adulta. Bueno, me gustaría iniciar preguntándoles si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo. Ya revisamos lo que es la herida del rechazo, la herida del abandono, del desplazo. Y hoy vamos a hablar de la herida de la invalidación. Invalidación o anulación. Estaba entre esas dos, pero lo dejé como invalidación porque finalmente como anulación alcanza a afectar a otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, el esquizoide, la estructura de carácter esquizoide, que es el que se deriva o se genera de la estructura de rechazo, pues de alguna manera es invalidado, en el sentido de no ser visto, no ser bien recibido en esta parte de sentir que no existe porque no es visto con amor, ¿no? Y bueno, la estructura masoquista que veremos un poquito más adelante también tiene mucho de invalidación. También él fue muy sometido, fue muy humillado, entonces también está por ahí invalidado. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar como estructura de carácter, se llama el carácter simbiótico. Este anclaje viene siendo en la zona pectoral, un poquito más abajo. Me estoy brincando el cervical, que es parte de lo que sería aquí, en la zona del cuello, que es parte de lo que vimos la semana pasada de la estructura oral desplazada, pero este segmento afecta a todas las estructuras y a todos los caracteres, o sea que prácticamente todos tenemos un bloqueo energético a nivel cervical, precisamente porque es la etapa donde se va o donde se desarrolla el narcisismo. Tenemos esta parte del narcisismo que viene siendo eh, el amor, el amor propio, o ya cuando nos brincamos, que viene siendo ya un poquito como algo más egoico, más del ego, que está como esta parte más que nos enamoramos de lo que no somos, ¿no? De lo que creemos que somos, que viene siendo precisamente la estructura de carácter. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, si se entendió. Y bueno, pues Sí, gracias. ok, en la zona cervical, pues podemos decir que es la parte que separa lo que es la cabeza del cuerpo, ¿no? Y por eso encontramos muchas veces esta dificultad de tener una congruencia o una conexión tanto con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y con lo que hago, ¿no? Entonces, pues sí, es como una zona donde también contraemos muchos músculos a nivel interno en la garganta, sobre todo cuando contenemos el llanto, el grito, hay muchas emociones, ay, no me veo, ¿sí me están viendo? Creo que tú no me ves, Che. No, creo que sí eres tú. ¿Sí me veo? Huicho, Eli, ¿me podrían decir si me veo? Bueno, ¿Sí me veo? estás congelada, pero te escuchamos claro y continuo. Sin embargo, la Ah, imagen se congeló. ok. No se veía, pero ahorita ya apareciste, pero está congelada la imagen. Ok. Bueno, gracias. De todos modos, avísenme cualquier cosa. Espero que no nos delata el internet. Y bueno, como les decía, en esta zona pues está muy contenido todo lo que viene siendo el grito, el habla, el reclamo. Cuando hay bloqueo y hay estancamiento de energía, pues tenemos problemas de garganta, incluso de tiroides, problemas en las cervicales. Entonces sí es como importante poder liberar la energía que queda estancada en esta zona y que es un bloqueo que prácticamente todos los caracteres tienen así como por default, ¿no? Y ya después, bueno, eso fue esta, digamos, esta zona es
parte de todos los caracteres, pero en especial con el carácter oral desplazado, que es el que se ancla o se, como se dice, bloquea en la boca, pero más hacia la garganta. Y también alcanza un poquito del carácter simbiótico, que es este que vamos a revisar el día de hoy, que tiene el bloqueo en la zona pectoral. Ay, la modelo que no se deja. Tiene el bloqueo aquí en la zona pectoral, lo cual incluye también los brazos y parte de la zona cervical. Entonces, este anclaje o esta herida se genera en la etapa final del destete. ¿Sí? Hablábamos de que al bebé, bueno, pues los dos caracteres anteriores pues se les había quitado prematuramente o de plano no se les había dado esta parte de nutrición, tanto más que nada en el aspecto amoroso y en el aspecto fisiológico, ¿no? Entonces este carácter también está, pero en la parte final del destete, pero este está al revés, a este no es que se lo hayan quitado, sino que le dieron de más. O sea, el destete se prolongó, se pasó la etapa del destete y bueno, es este carácter sí hizo un vínculo, pero fue un sobrevínculo. ¿Sí? Cuando los padres son muy ansiosos, muy miedosos y están así como que encima, de alguna manera sobreprotegiendo al bebé, podemos generar ahí un anclaje, ¿no? El bebé no entiende, es esta etapa cuando el niño ya está por separarse, cuando el niño empieza a descubrir el mundo, cuando se da cuenta que ya no es una extensión de mamá, cuando empieza a tener conciencia de sí mismo, pero de repente los papás ansiosos o los papás miedosos no le permiten al niño que se separe, ¿no? Cuando él empieza a explorar el mundo, que empieza en esta etapa también del gateo, de explorar, de ir, conocer. O sea, en la etapa anterior, el niño conocía el mundo a través de su boquita. Todos se meten a la boca y a través de la boca es como conocen el mundo. En esta etapa ya los músculos de sus brazos ya están un poquito más desarrollados y ya tienen ellos la capacidad de estirar los brazos, de agarrar cosas, de manipular un poco objetos. Y bueno, está el niño ahora sí que entre el ser tragado, ser completamente controlado por mamá, por papá o por el adulto responsable, o de plano estar abandonado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño empieza con no sé si los que tienen hijos lo recuerden, cuando el bebé empieza a gatear o empieza a explorar el mundo, de repente voltea a ver si mamá está viéndolo, ¿no? Para él es muy importante como esta validación, darse cuenta que mamá está ahí. Y de repente cuando el niño tiene este doble mensaje de no puedes hacer las cosas tú solo o no puedes despegarte de mí, o está en el otro lado, ¿no? De repente lo dejan completamente suelto. Entonces el niño interpreta que si él se aleja, queda abandonado y si se queda, va a ser tragado. Entonces este doble mensaje o este vínculo tan fuerte, tan sobrevinculado, lo hace no tener una identidad propia. El niño no alcanza a definirse, no alcanza a distinguir quién es, qué quiere, qué le gusta, porque pues mamá está todo el tiempo encima, ¿no? Todo el tiempo haciendo las cosas por él, o de plano, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? El niño tiene calor, pero la mamá dice que tiene frío. Entonces, a fuerzas le pone el suéter, ¿no? Somos muy de esas, o 20 cobijas. Y a veces está en la etapa en la que el niño empieza a distinguir sus propias necesidades, pero cuando no le da chance, cuando es una mamá que está ahí encima todo el tiempo, ni siquiera alcanza a distinguir qué siente. A lo mejor comienza a sentir una incomodidad, pero todavía no distingue si es sed, si es sueño, si es calor, si tiene comezón, o sea, pero ya mamá ya lo atendió, ya lo resolvió, entonces no alcanza a entrar en esta conciencia, no alcanza a darse cuenta de cuál es su verdadera necesidad.
Y cuando el niño empieza a explorar o que lo sueltan un poquito, de repente es totalmente abandonado, ¿no? Es como ya mamá ya no se hace cargo o no está cuando el niño la busca, y este mensaje, lo que le queda al niño es: no me puedo desprender porque si me desprendo me abandonan y si me quedo soy tragado. Entonces, este tipo de estructura de carácter en la etapa adulta, pues genera mucho conflicto porque son personas que no saben quiénes son, muy faltos de identidad propia, ¿no? Yo recuerdo mucho a un amigo en la prepa que de repente, pues fue lo conocía desde la secundaria. Entonces en la secundaria, pues sí era un niño muy tranquilo, no daba problemas, no daba lata. De hecho, estas personas suelen pasar hasta cierto punto desapercibidas, no son vistas precisamente porque su miedo más grande es entrar en un conflicto. Entonces, este chavo, pues ya cuando entramos a la prepa, de repente pues empezó a juntar con los raperos y ya estaba todo hasta rapado, ¿no? Y Vanilla Ice y con sus pantalones abombados y todo. De repente no sé qué pasó, y empezó a juntarse con los industriales. Entonces ya llegaba con sus botas industriales y su pelo acaparado y ya nomás oía música industrial y todo. Y después se hizo una novia y la novia le gustaba la banda. Pues ya lo veías camisa cuadros y con sus tejana y oyendo banda todo el día, ¿no? Entonces, digo, en la etapa de la adolescencia se agudiza un poco esto por la búsqueda de identidad, pero este carácter realmente no sabe quién es. Y es un carácter que se pega completamente. O sea, si tú tienes cerca de ti a una persona con esta estructura de carácter, jamás te va a decir que no. O sea, tú vas a pensar, ay, mira qué padre, tenemos los mismos gustos. Y no es que tengan los mismos gustos, es que él no sabe qué le gusta y a todo lo que tú le puedas mostrar agrado, pues también a él le va a encantar, ¿no? Entonces entra en este eh, desconocimiento total de su propio ser y esta invalidación, o sea, como que son esas personas que no tienen voz propia. De hecho, son los famosos conciliadores, ¿no? No soportan el conflicto. De hecho, quedan de alguna manera así, ¿no? Como jalados para allá y para acá, entre papá y mamá, cuando los límites no son claros, cuando, por ejemplo, mamá es muy permisiva y papá es muy castroso, o al revés, o sea que de repente no sabe si puede o no puede, porque de repente lo dejan completamente suelto al grado de que se siente abandonado y después no lo dejan hacer nada porque lo hacen sentir que él no puede. Entonces, en estar todo el tiempo jaloneado hacia un lado y hacia otro, de adulto busca ese tipo de relaciones, ¿no? En personas con las que se pueda mimetizar, en las que pueda de alguna manera encontrar él un camino, este, una idea o una identidad de alguna, pues es falsa, ¿no? Porque realmente no es él, pero lo busca o lo hace para poderse sentir amado, para poderse sentir aceptado. Entonces, su ideal del mundo es que todo esté en armonía, ¿no? Que mamá y papá estén bien, porque si se enojan, ¿de parte de quién me voy, no? Si me voy con mamá, papá me abandona, y si me voy con papá, mamá me abandona. Entonces el niño busca todo el tiempo que la armonía reine, que no haya conflictos, que no haya pleitos. Son los típicos que cuando alguien se enoja, no, no, tranquilo, ya abrácense, no pasa nada, ¿no? Que trata de aminorar y de hacer que todo esté en armonía, que todo el mundo esté contento y esté feliz. Van llegando más personas. Vamos a darles unos minutitos. Ok, bienvenidas a las chicas que se acaban de integrar a la charla. Voy a hacer así un breve resumen de lo que llevamos. Hoy estamos hablando acerca de la estructura de carácter simbiótico, que es la herida de invalidación. Les comentaba que este anclaje o este carácter se genera en la etapa final del destete, cuando es un destete demasiado prolongado, de repente con papás muy ansiosos, muy preocupones que están encima de los hijos y que
por tanta sobreprotección les generan una falta de identidad y una falta de conciencia de sus propias necesidades, gustos, deseos, etcétera. Y que de adultos, pues son personas que no soportan el conflicto, que están todo el tiempo buscando que haya paz y armonía, ¿no? Por lo mismo son personas que aparentan ser muy tranquilas, son personas que de alguna manera no les gusta salir de su zona de confort, están todo el tiempo evitando que haya algo que los mueva, que los conflictúe, entonces son personas que aparentemente son medios lentos, que no se meten con nadie, que no discuten, que prefieren ceder a entrar en una discusión y que ni siquiera identifican realmente qué es lo que quieren, ¿no? De repente son personas que no te hablan de frente o no te dicen que no por miedo al conflicto, ¿no? Por ejemplo, se ponen de acuerdo para ir al cine y y tú vas, compras los boletos y ya estás ahí con tus boletos listo y de repente te llega el mensaje, no voy a poder ir. Pero casi siempre es hasta el último momento, no te lo van a decir con tiempo para evitar un conflicto, para que no, ahora sí que ni darte chance de que te enojes, de que les reclames o que discutas algo con ellos, ¿no? Y de repente eh, a todo te van a decir que sí, oye, vamos aquí, vamos allá, sí, sí, hacemos esto, sí, sí, pero pues nomás de buenas a primeras te van a dejar plantado, te van a dejar de hablar, te van a cancelar a la hora de la hora. Y es precisamente por esta dificultad que tienen de poder encontrar o de poder saber qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que a ellos les dan ganas, están todo el tiempo volcados hacia afuera, viendo a la otra persona y tomando como referencia los gustos, los deseos, los sueños de los otros para encontrar ellos como algo que hacer en la vida, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien, gracias. Ok. Son personas que tienen dificultad para enfocarse, que están más bien desenfocados, medios dispersos, energéticamente son muy cargados, de hecho, sus cuerpos normalmente son cuerpos gorditos, porque precisamente tienen esta dificultad con los límites, ¿no? O sea, de repente o los límites fueron muy severos o de plano no hubo límites, entonces ellos no saben como hasta dónde. Son personas también hasta cierto grado invasivas, ¿no? Que de repente están tan metidas en ti que incluso como estos casos, ¿no? De las películas de terror donde la amiga se corta el pelo y se lo pinta igual y quiere ser tú, ¿no? Así son. De alguna manera buscan la identidad del otro para poder tener ellos una referencia y poder hacer algo, ¿no? Ellos son totalmente inconscientes y totalmente, em, sí, incapaces de ver sus necesidades y de encontrar como su propia identidad, sus propios gustos y todo esto. La pertenencia con ellos, pues fue una pertenencia mm, sana, insana, una pertenencia ahora sí que es muy sobreprotegida, muy del doble mensaje del sí, ¿no? Entonces, realmente les cuesta muchísimo trabajo separarse. Es algo que ellos difícilmente van a hacer, ¿no? Eh, yo recuerdo a una persona que tiene esta estructura de carácter que de repente a todo me decía que sí. Oye, vamos, sí, oye, hacemos, sí. Y a la hora de la hora, pues nomás no llegaba o nomás no decía nada. Y al día siguiente llegaba y como si nada. Y yo así como que, ¡oh! Digo, no lo entendía, ahora lo entiendo, ¿no? Es esta dificultad. Son personas que no hablan las cosas, o sea, prefieren ahora sí que esperar a que las cosas se arreglen solas. Estas parejas en las que saben que hay un conflicto, hay un tema que hay que discutir, que hay que llegar a acuerdos, ellos no saben negociar, entonces prefieren quedarse callados, prefieren alejarse, prefieren no decir absolutamente nada, no moverle,
con la esperanza de que las cosas se arreglen solos, ¿no? Esa es como la mayor de las características de esta estructura. Y bueno, pues en el sentido de de alguna manera son personas que se adaptan facilísimo, se adaptan a cualquier situación, a cualquier persona, precisamente por este problema o esta dificultad a encontrar su propia identidad. Entonces, como parte buena o sana, digamos, que una vez trabajada la estructura, pues son personas que son muy, ¿cómo se dice? Con mucha plasticidad, mucha capacidad de adaptación. Son personas que saben escuchar, que pueden ver los diferentes puntos de vista de los demás. Son muy buenos conciliadores. Son personas que siempre, de esas personas que generan paz, que todo está bien, que no pasa nada. Ellos tienen muchísima dificultad para conectar con su enojo. Entonces, una vez que lo trabajan y una vez que pueden como sobrepasar esta dificultad o esta falta de identidad, pues pueden llegar a ser muy asertivos, ¿no? Y poder sentir el enojo y hablarlo de una manera muy asertiva. Pueden llegar son muy buenos negociadores, pero ya cuando están como en la parte sana. Cuando estamos en esta otra parte, pues al contrario, ¿no? No van a arreglar nada porque no saben negociar. Para ellos es o todo o nada, o sea, así se viven. Si hay algún conflicto, los van a dejar sin nada, y si es todo, pues ellos tienen que perderse en este todo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente esto es como lo más relevante de esta estructura. No sé, me gustaría que me dijeran si tienen algún comentario, si identifican a alguien, si tienen algún conocido. Si no, yo les digo quién. A ver, en el chat. Ok. Sí, bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamos. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ahí voy yo como diario, ¿eh? Ay, Bien. sí. Sí, ya te iba a poner tache. Ay, no. No, es que sabes que está bien interesante porque, o sea, hasta hay películas y uno a veces dice, ay, no es cierto, o sea, ¿cómo es posible que esa película así de que quieren ser ellas y ya sabes, hasta matan a gente por ser como ellas, ¿no? Pero, Ajá. o sea, sí puede llegar a ser, pues, o sea. Sí, ya en ese Ay, extremo, ¿no? En sí, una o sea, patología. exactamente, ya súper extremisísimo, ¿no? Pero sí, luego dices, o sea, a mí me hizo pensar que sí conoces a varias personas con esas pequeñas cosas, ¿no? Así como pinceladas de lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿Identificas de quién hablo? no sé de quién ¿No? hables, no ubico, pero no sé. Ay, mejor no digo, ¿no? Pero, o sea, lo que me pregunto es que si podría tener así como este tipo de persona un poco de esto y un poco del otro. Me imagino que sí, porque somos como muy. Sí podría llegar como a tener un poco de esto y un poco de aquello, o sea, combinado, un combo. ¿Cómo? Sí, como un combo que se hace cuenta, así como lo describes que no le gusta entrar en conflicto, que se adapta, pero que también tuviera como otro tono de otra ¿El otro personalidad extremo? totalmente. Ajá, sí. Precisamente ese es como el conflicto más grande, que es incapaz de contactar con sus emociones. El enojo definitivamente él no se permite sentirlo. Sin embargo, pues como seres humanos todos en algún momento explota, ¿no? Pero la peculiaridad de este carácter es que si explota y suelta sapos y culebras, lo va a bloquear inmediatamente, o sea, se va a contener. O sea, no va a llegar a más como en este sentido de realmente
crear un conflicto, un problema. O sea, lo va a crear, ¿no? Pero él se va a hacer no, todo está bien, perdón, no pasa nada. Sí, o sea, con esta dificultad muy grande de realmente conectar con el enojo. O sea, es como este niño que quedaría a la deriva, ¿no? Así como si no soy como tú quieres que sea, no me vas a querer. Entonces, si no me quieres, me quedo solo en el mundo. Ese es como el mensaje o lo que pudiera sentir de parte de, en este caso, si lo ponemos en el nombre de mamá, ¿no? O sea, mamá, y está como sobre premiado, aplaudido el que sea igual que mamá o que sea como mamá quiere que sea. Entonces, ay, ¿verdad que a ti te gusta mucho, no sé, el verde? Y el niño, sí, ay, mira qué hermoso, igual que su mamá o igual que su papá. Entonces, él empieza a generar su personalidad a través de los otros. O sea, él definitivamente está desconectado. Él no tiene la conciencia de qué le gusta, qué no le gusta, sino que está volcado en el otro. Sí, y como no hay una identidad de nada, no tiene identidad. Entonces, su identidad es con quien esté. Sí, va a hacer la carrera que le aconsejaron, va a estudiar lo que le dijeron que le convenía o que era lo mejor, o porque mi papá es abogado, yo también voy a ser abogado, o sea, siempre están de alguna manera buscando referencias fuera, porque dentro no tienen una completa desconexión, una dificultad muy grande de voltearse a ver. Entonces ellos se ven a través de los otros. Y sí es como algo que, pues en un proceso terapéutico sí es de llevarlos primero a poder diferenciarse del otro, que es algo muy, muy complicado, pero no imposible, pues, a poderse diferenciar del otro y poder primero encontrar y darse cuenta de que tienen una identidad propia. Y ya empezar a conocerse, empezar a distinguir que si les gusta, que no les gusta, que ya es como muy diferente cuando hay coincidencias, así como de decir, pues papá quería que fuera abogado, pero a mí también me gusta. O sea, soy abogado porque me gusta, pero es como una coincidencia, no es que soy porque no es que soy porque papá lo dijo nada más, ¿no? Ya ellos empiezan como a distinguir qué sí les gusta, qué no les gusta, qué de su vida sí es bueno y qué no. Un niño, a ver, déjenme leer el chat. Gracias, ¿eh? No, a ti. A ver, Glory. Entonces, un niño que desde pequeño tiene muy definido lo que le gusta, la ropa que no tiene que usar, es un niño que no tiene salida. Ajá. Sí. Cuando ellos ya tienen como bien definido que sí, que no, y no son contrariados, por decirlo de alguna manera, ellos, o sea, no, el miedo más grande de este niño es quedarse solo. Digo, cuando cometemos mucho de repente ese error los papás, ¿no? Uno de ellos es demasiado permisivo y el otro es demasiados límites, entonces el niño está jaloneado de un lado a otro. Si le hace caso a mamá, pierde el amor de papá, y si le hace caso a papá, pierde el amor de mamá. Entonces él está todo el tiempo así, de que no sabe para dónde irse, y ahí es donde él se pierde y ya no encuentra como esta identidad, ¿no? Y si el niño tiene muy claro qué es lo que quiere, pues entonces en realidad no está en esta herida. A ver, esta preguntita, déjenme entrar. Ya. Y entonces, ¿qué es lo ideal en la crianza? Ir de la mano. Sí, papá y mamá, o sea, por lo menos que papá y mamá lleguen a acuerdos, ¿no? Los límites que sean claros, porque cuando los confundimos, es cuando los niños no entienden qué pasa, aparte de que los límites les dan seguridad. Cuando un niño tiene los límites claros, es un niño que crece seguro. Digo, los límites como las reglas, ¿no? Están para romperse, y de repente también ellos empiezan, sobre todo ya en etapas más grandes, en la etapa más adolescente, que empiezan a medir los límites, a quererlos brincar, a probar hasta dónde pueden llegar como para conocer ellos sus límites, pero, o sea, no es así como la rigidez total y absoluta, ¿no? Pero cuando hay esta ambivalencia de que
por decir, aquí en casa no puedes comer con las manos, ¿no? Por decirlo. Y no, y tienes que usar la cuchara y tienes que usar la cuchara y lo traes ahí con la cuchara y de repente llega visita o algo y, ay, así come con las manos o van a otro lado y no hay cuchara, ay, así, no pasa nada. O sea, cuando los límites no son claros es cuando los niños se confunden. Entonces, sí, lo ideal es tener esta claridad y este acuerdo como padres. Siempre es bien, bien importante que haya esta comunicación entre mamá, papá o cuando, por ejemplo, la abuelita es la que cuida o el tío. O sea, la persona que se haga cargo y que se haga responsable junto con la mamá o el adulto que esté, con el que conviva el niño, que estén siempre de acuerdo. Porque luego de repente, sobre todo cuando hay estas situaciones que ahorita están muy de moda, ¿no? De que papá vive en un lado y mamá en otro, de repente el niño va y viene y y en casa de papá son unas reglas y en casa de mamá esas reglas no son válidas, entonces los niños sí se confunden. Cuando dos, sí, es precisamente esto, ¿no? Mega difícil cuando dos estamos metiendo mano. Sí, Eli, esto que tú comentas es esta dificultad que como adultos tenemos para llegar a acuerdos, ¿no? Yo quería poner un ejemplo, sobre todo con la angustia tan grande de Sheila de ser una mala mamá. Como para que entendieran un poquito, de repente, bueno, la estructura de carácter es algo que que se va a generar sí o sí. O sea, porque es algo que necesitamos completamente nosotros para podernos interrelacionar con otras personas, ¿no? Es algo que el desarrollo de nuestra personalidad conlleva una estructura de carácter porque es algo natural, es como esta necesidad que el niño tiene, ¿no? De hablar. O sea, el niño tiene esta necesidad de comunicarse y por naturaleza y de manera natural el niño aprende a hablar. La diferencia va a ser el contexto en el que lo haga, ¿no? Por ejemplo, si los papás del niño hablan chino, pues el niño va a aprender a hablar chino. Si los papás hablan francés, el niño va a aprender a hablar francés. Si hablan inglés, pues va a aprender a hablar inglés. Pero el que el niño aprenda a hablar es algo innato, ¿no? Entonces, la estructura de carácter es así, o sea, es algo natural que se va a formar sí o sí y que es realmente necesario para poder ahora sí que interrelacionarnos y poder compartir con las demás personas. Sí, las mamás vivimos angustiadas por eso. Y bueno, pues también en esta, ¿cómo decir? Esta estructura de carácter es la manera que encontramos o la forma en la que nos pudimos adaptar a las situaciones, ¿no? En especial, pues, a las cosas traumáticas y difíciles. Digo, realmente no nos cuesta trabajo adaptarnos a lo que nos hace feliz, ¿verdad? Pero las cosas que sí nos duelen o nos cuestan trabajo, pues ahí sí necesitamos nosotros buscar una manera de adaptarnos y de poder como encajar o sobrellevar todas esas situaciones. Entonces, la estructura de carácter se genera precisamente por esta necesidad que tenemos de adaptarnos ante las situaciones. Y bueno, esta estructura de alguna manera nos ayudó a sobrevivir, ¿no? De niños podemos decirlo literal que nos salvó la vida, ¿sí? Porque fue la manera en la que nosotros pudimos resolver la situación que estábamos viviendo, esta necesidad tan grande de ser cuidados, de ser amados, de ser protegidos, pues encontramos en nuestra forma y creamos una estructura de carácter, ¿no? Que en la niñez nos sirvió y nos salvó la vida. Sin embargo, ya en la etapa adulta es cuando ya no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, es como, no sé, si me viene un adolescente que se hace un esguince en el tobillo y pues empieza a caminar cojeando, ¿no? Porque pues sabe que si apoya, pues le va a doler y se va a lastimar. Entonces, cuidando su pie, cuidando su tobillo, pues empieza a cojear cada vez más, ¿no? Y si al cojear, obviamente sus demás estructuras, su pelvis, su columna, su cabeza, van a empezar a buscar una manera de equilibrarse, una manera de encontrar una forma de estar para evitar que se siga lastimando el tobillo. Entonces, cuando este tobillo ya sanó, cuando este tobillo ya puede apoyar y ya puede, ahora sí que sostener el peso del chavo, pues ya no necesita cojear, pero si él sigue cojeando, ¿qué va a pasar?
pues toda su estructura, todo su cuerpo y toda su forma de moverse, pues ya no va a ser algo sano, ya no va a ser algo libre, natural, o sea, ya está compensado, ya está, ahora sí que viciado y acomodado para evitarle un dolor que ya ni siquiera está, ¿no? O que ya, digamos que de alguna manera sanó. Así es la estructura de carácter. O sea, en su momento de niños nos protege, nos cuida, nos da es la manera en la que nosotros pudimos negociar, es la manera que nosotros pudimos llegar a un acuerdo con la vida, con la situación, para poder ahora sí que sobrevivir y salir adelante, ¿no? Y bueno, también eh, es como en una carrera de obstáculos, ¿no? Va el monito corriendo así y y vamos pasando todos, ¿no? Vamos pasando por las etapas, ¿no? Que la etapa del embarazo, el parto, luego la etapa oral y luego sigue que la etapa de separación, el gateo, la etapa pregenital, la etapa genital, la etapa anal, la etapa genital y así, ¿no? Y es como si estos obstáculos de repente pum, te caes y es como esos juegos de, ¿cómo se llama? Cuando los que salen en la tele, que van los monitos corriendo y de repente les avientan una pelota y de repente les cae algo encima y se resbalan y tienen que pasar así como por diferentes obstáculos y les llegan de sorpresa los golpes, ¿no? Resbalón creo que se llama. Algo así es la vida, ¿no? Tú vas muy feliz por la vida y de repente pues te llega el golpe y ay caray, y algunos nomás te tontan, por no decir otra cosa, pero otros te tumban. Y de repente, así como lo ven en el programa, ¿no? Que de repente se quieren parar y otra vez, y mocos, y una tras otra en la misma. Haz de cuenta que cuando en la misma etapa eh, se te presentan las dificultades repetidas veces o es algo muy, muy fuerte que de plano te desequilibra y te tumba, es cuando se genera el anclaje. Y a raíz de ese anclaje es que se va generando o se va formando esta estructura de carácter, que es la respuesta que en su momento nosotros encontramos para hacerle frente a la situación. Entonces tampoco es que sea algo malo. O sea, finalmente en su momento fue lo mejor que tuvimos, ¿no? Aquí el reto más grande es poder actualizar. O sea, porque luego de repente nos llegan situaciones en la vida que nos sobrepasan, ¿no? Nos sentimos totalmente sobrepasados y que no podemos con ellas. El poder tener claro y el poder identificar cuál es tu estructura de carácter, cuál es tu herida, te puede ayudar a que tú vayas poco a poco actualizándote. Porque en realidad no es que nosotros vayamos al pasado a resolver cuando mi mamá me abandonó un día que me dejó en la escuela y no llegó por mí, yo lloré y lloré y me sentí abandonada, ¿no? Es no es ir a ese momento, sino que en este momento presente, esa situación generó que yo tenga un patrón de vida, un patrón corporal, un patrón de pensamiento, un patrón emocional que cuando hay una situación en la que yo me siento abandonada, pues me sobrepasa. Y entonces ya no es la adulta la que está en el momento presente, sino la niña que vivió esa herida y que murió de miedo ahí solita en la escuela y que se sintió completamente abandonada. Si tú tienes como esta conciencia y esta claridad, pues entonces va a ser más fácil que tú actualices tu situación y que digas, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ya no soy una niña, soy una adulta, tengo herramientas y si aún así me siento sobrepasada, bueno, pues tengo la herramienta más eh, práctica, el pedir ayuda, ¿no? En este caso, un terapeuta, un psicólogo, una persona que te pueda acompañar en tu proceso. Entonces, ese es como el reto más grande, el podernos como actualizar en esta... Eh, como decir, en las situaciones día a día ir diciendo, bueno, realmente quién es el que se está sintiendo abandonado, yo, la adulta o la niña. Y atender a esa niña para que entonces con todas las herramientas que ya tenemos de adultos, pues entonces podamos como salir o hacer frente a las situaciones. No sé si más o menos quedó claro, si los hice bolas. Dudas, preguntas, vi que por ahí Sofi creo que te integraste ya casi al final, ¿verdad? Igual, preguntas, si no entendieron algo, porfas, pregunten, no le hace. No hace que repitamos, mientras más veces les diga, más claro les queda.
Y bueno, pues entendiendo esta parte, ¿no? De que pues es una necesidad y es algo natural como aprender a hablar, el poder crear una estructura de carácter. Y esa estructura de carácter, bueno, pues era la que en su momento necesitábamos nosotros para poder hacer frente a la situación y salir adelante y sobrevivir. Entonces, realmente no es algo malo. Lo malo es que seguimos, como el adolescente que se lastimó el tobillo, cojeando cuando ya no es necesario. Y entonces es cuando podemos nosotros vivirnos limitados por esta estructura de carácter. A ver, es que tengo que hacer todo un show para ver el chat. ¿Me puedes repetir cómo se generan las heridas o anclajes? Ok. Todos pasamos por las diferentes etapas de desarrollo. Eso es así como inevitable, ¿no? Todos tuvimos un periodo de gestación, tuvimos un parto, pasamos por la etapa oral o de amamantamiento, por la etapa de separación, por la etapa de búsqueda y el gateo, por la etapa anal, que es cuando el niño aprende a ir al baño, la etapa pregenital y la etapa genital, ¿no? Son como las diferentes etapas de desarrollo que vivimos. Entonces nosotros no nos escapamos, vamos a vivirlas todas. Y en cada etapa nosotros vamos a vivir circunstancias que a lo mejor nos van a generar angustia, dolor, algo muy traumático. Y dependiendo de la etapa en la que tú estés y dependiendo de la situación en cuanto a intensidad, repetición e incluso la persona que te genera la herida, eso va a hacer que te quedes ahí o que puedas seguir adelante. Les ponía el ejemplo de la carrera de obstáculos, ¿no? O sea, tú vas corriendo y, por ejemplo, vas aquí en la etapa del embarazo y todo bien, ¿no? De repente te viene un obstáculo que te tumba, te caes, pero no pasó nada, pues te levantas, sigues corriendo. Y luego llegas a la etapa oral, ¿no? Y ándale, que ahí sí mocos, llegó algo que te tiró por allá y te hiciste un raspón, pero bueno, te levantaste y seguiste corriendo, ¿no? Y luego llegas a la etapa ahorita, por ejemplo, en esta parte de la que estamos hablando, de la invalidación, que es la etapa la separación, cuando el niño empieza a encontrar su identidad, y entonces ahí te llega un obstáculo, una situación difícil que pum, te tumba, te paras y otra vez pum, te tumba, y te vuelves a parar y pum, te tumba, y otra vez, al grado que ahora sí quedaste muy lastimado, ¿no? Y entonces como ese niño, ese adolescente que les comentaba, ya te levantas y ya vas cojeando, o sea, sigues tu proceso de desarrollo porque esto es algo que no se frena, ¿no? Todo continúa. Entonces, quedaste tan lastimado que se genera un anclaje, que se genera un bloqueo energético y que es como donde se ancla, donde toda tu estructura física, mental y emocional se conforma en base a esta herida, ¿no? En base a esta situación. Sin embargo, como puedes, y tan es así que aquí estamos, te paras y sigues corriendo, ¿no? A lo mejor cojeando, a lo mejor ya no corres, caminas o gateas, pero tú terminas tu carrera. Entonces, todas pasamos por todas las etapas de desarrollo y todos tenemos bloqueos y no necesariamente es uno solo, o sea, podemos tener bloqueos de todas las etapas, sin embargo, el anclaje de la estructura de carácter sí es uno, o sea, sí hay uno como principal, ¿no? Y esa estructura de carácter es algo que te va a acompañar toda tu vida. Por ejemplo, si hablamos de algo físico, o sea, todos tenemos como cosas que sí cambian y cosas que no, ¿no? Por ejemplo, si mides 1,70, pues toda tu vida vas a medir eso, ¿no? A lo mejor un poquito menos si te haces chaparrito ya cuando estés viejito, pero no vas a medir 2 metros ni vas a llegar a medir 1,20, o sea, ya tienes como una estatura y esa va a ser para toda tu vida, ¿no? Cuando tu color de piel, o sea, si eres morena, pues no te vas a volver pelirroja de la noche a la mañana, ni te vas a hacer rubia y de ojo azul, ¿no? Como que esas cosas ya no cambian, pero hay otras que sí podemos modificar. Por ejemplo, tú puedes ahora sí que mejorar o manipular un poco tu nivel de grasa corporal, tu tono muscular, pues de acuerdo a tus hábitos, a tu forma de vida, tu alimentación, la actividad que haces. Entonces eso sí se puede
modificar según tu forma de vida, ¿no? Igual tu estructura de carácter, o sea, tú vas a tener como la base y esa base no va a cambiar y tu herida va a ser tu herida siempre, ¿no? Y te va a seguir doliendo porque pues una herida, mientras está abierta no la aguantas, pero una vez que cierra, te queda una cicatriz, ¿no? Y la cicatriz te recuerda que ahí hubo algo, ¿no? Entonces eso siempre va a estar ahí, pero tú lo puedes de alguna manera, digamos, disminuir, por decir de alguna manera, o mejorar, o vas adquiriendo herramientas que te permiten enfrentar todo lo que conlleva y lo que significa encontrarte con tu herida nuevamente, ¿no? En cada etapa. Y no sé si quedó claro. Esa es más o menos cómo se van generando. Y también está esta otra parte, ¿no? Puedes encontrar personas, muchas personas que tienen la misma herida y que aún teniendo la misma herida son muy diferentes y reaccionan muy diferentes. ¿Por qué? Pues por esto que te decía, ¿no? Por las herramientas que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida, por tu capacidad de resiliencia, por tu historia, por tus hábitos y todo esto. Entonces tú puedes tener la misma herida, pero puedes reaccionar de manera muy diferente. Entonces por eso es que encontramos tantos matices. Y tu herida también se va matizando con los demás anclajes o los demás etapas de desarrollo y situaciones que vas viviendo. No sé si alguien más tenga alguna preguntita, dudas, preguntas, comentarios, reclamos. A ver, Eli pregunta, ¿se puede desbloquear energéticamente, no sé, como una alternativa a la terapia o al unísono con la terapia, quizás el Reiki, limpieza de aura? Ok, sí, mira, yo en lo personal, o bueno, yo parte de mi formación es integración energética. Nosotros hacemos, le llamamos actings, que son algunos ejercicios específicos para poder desbloquear los segmentos, ¿no? Digamos, esa es una manera. Otra manera también que es lo que yo hago, lo que yo practico, la yoga. A través del yoga también vamos liberando los anclajes o los segmentos corporales donde se generan los anclajes están directamente proporcional o prácticamente son los mismos que los chakras. Entonces, tenemos vórtices energéticos en cada chakra, que son pues, nuestros centros. ¡Ay! ¿Qué pasó? Algo se cayó. Que son nuestros centros energéticos. Entonces, cuando hay un bloqueo, sí, el yoga te ayuda, el reiki, pero aquí la importancia y lo que es como esta raíz de la psicoterapia corporal es entender que somos una unidad funcional y que no podemos separarnos, ¿no? Y tenemos que trabajar todos nuestros centros a la par, a la misma vez. O sea, no es como que, pues sí, puedes hacer yoga, puedes ir al Reiki, puedes hacerte limpieza con cuarzos, mil y una cosa. Pero si tú no trabajas la parte mental, si no trabajas la parte emocional, incluso la parte del cuerpo en cuanto a movimiento, no nada más en cuanto a ponerte cositas físicamente, pues entonces es una terapia incompleta, por decirlo de alguna manera, y te va a llevar más tiempo, porque te lo digo, no lo puedes separar. O sea, si tú trabajas en cualquiera de los tres tejidos embrionarios, vas a afectar los tres tejidos embrionarios. Sin embargo, si los trabajas los tres al mismo tiempo y los logras como ir sintonizando, pues entonces va a ser como un poquito más fácil o más rápido esta congruencia entre uno y otro. Cuando lo hacemos por separado, sí tenemos cambios, claro que sí es ¿cómo se dice? Viable, pero el proceso puede llevar un poco más de tiempo. O puede ser que mentalmente sabes, te queda claro qué es lo que tienes que hacer, tienes la convicción, sabes qué y todo, pero no puedes porque te hace falta como la energía, el impulso. Entonces sí es como importante que haya un equilibrio y podamos como ir en sinergia con los tres tejidos embrionarios. ¿Vale? Gracias por
por las preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar, chismear? ¿No? ¿Todo bien? ¿Les queda claro esta herida de la anulación? Y bueno, pues les repito, de alguna manera todos pasamos por todas las etapas, entonces de repente nos da caracteroloitis, ¿no? Y nos identificamos con todos, yo soy ese, yo soy este, yo soy aquel. Entonces, de repente, sí es como difícil el encontrar tu estructura porque te empiezas a identificar con todos, pero como les repito, siempre hay una que es la principal. O sea, todos sabemos qué se siente ser rechazado, qué se siente ser abandonado, qué se siente ser sí soy Sheila, eh, humillado, utilizado, o sea, lo sabemos, ¿no? Sobreexigido, pero hay una principal que dices, yo con esta sí no puedo, ¿no? Que es la que te Lola. Entonces, pues bueno, es así como a grandes rasgos, lo que implica y lo que es esta herida y cómo nos afecta, ¿no? En la vida adulta. Y de repente también, pues, esta estructura de carácter en especial, pues tiene esta dificultad de separarse. Perdón por no ser perfecta. No, Che, eso sí no te lo puedo pasar. No, pues claro, ¿no? Todos andamos en eso. Entonces, pues mientras más herramientas tengamos, mejor, ¿no? No sé quién más anda por ahí, alguna duda, pregunta. Hay un Huawei que no sé quién es, que no lo puedo decir de manera directa que hable o calle para siempre. Pero bueno, pues si no hay más dudas, si no hay preguntas o algo más que quieran compartir, pues vamos dejándole aquí. A ver, algo más que escribieron. Espérenme porque es un show ver los comentarios. No es los de Che. Ok, entonces, bueno, la siguiente semana tocaría el segmento diafragmático. Oh, Marcela me invitó. Ah, muy bien. Bienvenida, Marce. El segmento que sigue es el diafragmático. Este segmento es bien interesante porque en el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, es donde generalmente contenemos las emociones. Entonces, no se lo pierdan. Si pueden ayudarnos a compartir, invitar gente que crean que les pueda beneficiar la charla o que puedan tener algún interés, pues les agradecería mucho que compartieran. Va a ser el mismo link. Hoy no pudimos vincularlo a Facebook porque apenas andamos como aprendiendo a hacer eso y la chica encargada hoy no estaba. Entonces, esperemos que la próxima semana sí podamos, ¿sale? Entonces, sí, todos los jueves a las 8 de la noche, este tema de las heridas de la infancia, pues ahora sí que prácticamente me lo estoy chutando yo, pero el equipo de Evolution Challenge, pues está conformado por varios profesionistas, tenemos un nutriólogo, tenemos un especialista en intervención en crisis, tenemos por ahí un chamanito, entonces es como un equipo muy rico, muy completo y bueno, pues estamos como variándonos, no estoy yo todo el tiempo, pero sí voy a terminar yo este tema de las heridas de la infancia y ya después pues también vamos a tener alguno que otro invitado por ahí, ya le eché el ojo a 2 que 3, entonces pues para que no se lo pierdan y lo compartan, ¿sale? Y bueno, pues ya, si no hay más, muchísimas gracias por estar, por conectarse. Es un gusto y un placer estar en estas noches de café. Y pues ahora sí que nos vemos misma hora, mismo canal. Y si tienen igual dudas, preguntas, no duden en escribirnos en la página. Y pues a la siguiente también para contestárselas, ¿sale? Pues un abrazote. Muchas gracias. Gracias, Rubí, de verdad, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes.
Que tengan Muchas una linda gracias. noche. Gracias. Bye bye. Bye.